¿Sabías que en la antigua Grecia existían seres tan terroríficos que podían convertirte en piedra con solo una mirada, o tan majestuosos que incluso los dioses les temían? Desde monstruos con múltiples cabezas hasta criaturas que combinaban lo humano con lo divino, el mundo mitológico griego está lleno de historias que desafían la imaginación y nos hacen preguntarnos, ¿qué pasaría si alguno de estos seres aún existiera hoy? En este episodio de Mitología para Dormir, te invito a cerrar los ojos, relajarte, y dejarte llevar por un viaje a través de las sombras y los misterios del Olimpo. Descubriremos juntos las 25 criaturas más extrañas y fascinantes de la mitología griega, desde las más temidas hasta las más bellas, desde los monstruos del inframundo hasta los guardianes celestiales. Cada una tiene una historia que mezcla terror, poder y magia, y te aseguro que, al final, mirarás el mundo antiguo con otros ojos. Antes de comenzar este viaje mitológico, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias nocturnas. Porque aquí, en Mitología para Dormir, los mitos cobran vida cada noche, y tú formas parte de esta leyenda. La Gorgona, el terror de la mirada. Imagina un silencio profundo, tan denso que el aire parece no moverse. El viento deja de soplar, las olas se detienen y los pájaros huyen del cielo. En ese instante, la tierra entera contiene el aliento, porque alguien, o algo, está a punto de abrir los ojos. Así comienza la historia de Medusa, la gorgona más temida de la mitología griega. Su nombre, pronunciado en susurros, aún despierta ecos de temor y fascinación. Era una criatura tan hermosa como mortal, tan divina como maldita. Y su historia es una de las más trágicas y poderosas jamás contadas. El origen de una maldición. Hace mucho tiempo, Medusa no era un monstruo. Era una mujer mortal de belleza incomparable, sacerdotisa del templo de Atenea. Sus cabellos eran dorados como el sol, su piel clara como el mármol, y sus ojos, tan brillantes que parecían reflejar el cielo mismo. Los hombres viajaban desde tierras lejanas solo para verla, y las mujeres la envidiaban, no por maldad, sino porque su belleza era un misterio que desafiaba a los dioses. Pero en la antigua Grecia, la perfección era peligrosa. Los dioses eran celosos, y los mortales que se destacaban demasiado, pagaban el precio. Poseidón, el dios del mar, quedó cautivado por su belleza. Una noche, la deseó con tanta fuerza que la buscó dentro del templo sagrado de Atenea. Allí, entre columnas frías y el eco de los rezos, Poseidón la tomó por la fuerza. Y Atenea, enfurecida por la profanación de su templo, no castigó al dios, sino a la mujer. Con un solo toque, la diosa transformó el cabello dorado de Medusa en serpientes vivas. Sus ojos se volvieron armas mortales, y su rostro, una maldición. Desde entonces, cualquiera que cruzara su mirada quedaba convertido en piedra. La soledad de la Gorgona. Condenada a la eternidad, Medusa huyó al fin del mundo, a una isla desierta donde el sol apenas se atrevía a brillar. Allí vivió en soledad, rodeada de estatuas de piedra, antiguos viajeros, guerreros y cazadores que osaron mirarla. Pero lo que pocos recuerdan es que, en el fondo, Medusa no deseaba hacer daño. Lloraba por las noches, temerosa incluso de su propio reflejo. El sonido del viento entre las rocas era su única compañía. Y las serpientes que cubrían su cabeza le susurraban canciones antiguas, recordándole lo que fue, y lo que nunca podría volver a ser. El destino y la cabeza de la Gorgona. El héroe Perseo, hijo de Zeus, fue quien recibió la misión de matarla. Los dioses le ofrecieron ayuda. Atenea le dio un escudo tan pulido que reflejaba como un espejo. Hermes le prestó una espada afilada como la luz del amanecer. Y las ninfas le otorgaron sandalias aladas para volar sobre la tierra. Perseo no miró a la Gorgona directamente. Usó el reflejo del escudo para acercarse a ella mientras dormía. En un solo movimiento, rápido como el rayo, cortó su cabeza. Y de su sangre nacieron Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, el guerrero de oro. Así, incluso en la muerte, Medusa dio vida a criaturas de belleza y poder inmenso. Su historia no terminó con su muerte. Atenea colocó su cabeza en su escudo, para que su mirada siguiera protegiendo a los dioses en las batallas. Reflexión final. La leyenda de Medusa no es solo una historia de horror. Es también un recordatorio de cómo el poder y la belleza pueden convertirse en maldición. De cómo la injusticia divina puede transformar a una víctima en símbolo de fuerza. Hoy, muchos la ven no como un monstruo, sino como una figura de resistencia. Una mujer castigada por la arrogancia de los dioses. Una mirada que no mata, sino que defiende.
Así termina nuestro primer viaje en esta serie sobre las criaturas más extrañas y fascinantes de la mitología griega. Una historia donde el miedo y la belleza se entrelazan, donde la tragedia se convierte en eternidad. El Minotauro, el eco eterno del laberinto. El aire en Creta siempre huele a sal y piedra caliente. El mar, que parece infinito, golpea con suavidad las murallas del palacio de Cnosos. Y entre los pasillos de mármol y mosaicos dorados, los ecos del pasado aún resuenan. Porque allí, en el corazón del laberinto, una bestia respiraba. Y cada respiración era un recordatorio del pecado humano y de la crueldad de los dioses. Luna creciente, el nacimiento del monstruo. Todo comenzó con un deseo divino y una venganza disfrazada de milagro. El rey Minos de Creta había rogado a Poseidón un signo que demostrara su derecho al trono. El dios del mar escuchó su plegaria y envió desde las profundidades un toro blanco, tan hermoso y puro que su presencia parecía iluminar la costa. Era una señal sagrada, un símbolo del favor divino. Pero Minos cometió un error imperdonable. En lugar de sacrificar el toro, como había prometido, decidió quedárselo. Admirando su fuerza y su belleza, queriendo hacerlo parte de su gloria. Poseidón, ofendido, no castigó al rey directamente, sino que tocó el corazón de Pasífae, esposa de Minos. La reina fue hechizada con un deseo antinatural, un amor imposible por aquel toro blanco. Y de esa unión prohibida nació un ser que no pertenecía ni al mundo de los hombres ni al de los animales. El Minotauro, mitad hombre, mitad toro, una aberración y un milagro al mismo tiempo. Vela, el laberinto de Dédalo. Minos, avergonzado y temeroso, no podía matar al monstruo que era, al fin y al cabo, su propio hijo. Así que ordenó a Dédalo, el más ingenioso de los artesanos, construir una prisión tan compleja que nadie pudiera escapar de ella. Y así nació el laberinto, un enigma de piedra, un rompecabezas de pasillos infinitos, escaleras que no llevaban a ningún lugar y puertas que se abrían hacia la oscuridad. Allí fue encerrado el Minotauro, alimentado con sacrificios humanos cada 9 años. 7 jóvenes y 7 doncellas enviados desde Atenas como tributo. Un castigo que recordaba al mundo el poder de Creta y la fragilidad de la vida. Dentro de esas paredes, la criatura creció. Su mente se perdió entre los ecos, su humanidad se desvaneció entre los rugidos. Solo conocía la soledad y la sangre. Los muros del laberinto se convirtieron en su hogar, y en su condena. El héroe y el sacrificio. El destino cambió cuando Teseo, príncipe de Atenas, decidió poner fin a la barbarie. Valiente y decidido, se ofreció como uno de los jóvenes sacrificados, prometiendo a su padre, el rey Egeo, que regresaría victorioso. Y que, si lo lograba, izaría velas blancas en su barco al volver. Cuando llegó a Creta, el corazón del héroe encontró un inesperado aliado. Ariadna, la hija del rey Minos. Ella se enamoró de Teseo y, temiendo por su vida, le entregó un ovillo de hilo dorado. Con esto, le susurró, podrás encontrar el camino de regreso. Esa noche, bajo la luz temblorosa de las antorchas, Teseo descendió al laberinto. El aire era espeso, cargado de olor a piedra húmeda y carne vieja. Los ecos de pasos y rugidos se mezclaban con el latido de su propio corazón. Hasta que lo vio. El Minotauro estaba allí, en el centro del laberinto, con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro. Los ojos encendidos como brasas y el aliento ronco como el viento en una cueva. El combate fue feroz. Cada golpe resonaba como un trueno, cada rugido hacía temblar las paredes. Pero Teseo, con la fuerza de su propósito, logró abatirlo con su espada. El monstruo cayó de rodillas, y por un instante, antes de morir, en sus ojos pareció reflejarse algo parecido a la tristeza. Símbolo de cuarto menguante, la tragedia del regreso. Teseo siguió el hilo de Ariadna y logró salir del laberinto. Huyó de Creta con la joven, pero el destino, caprichoso, no terminó ahí. En una parada en la isla de Naxos, Teseo abandonó a Ariadna dormida, cumpliendo así una profecía que él mismo desconocía. Y cuando por fin regresó a Atenas, olvidó cambiar las velas negras por blancas. Desde la costa, su padre, el rey Egeo, vio las velas oscuras acercarse, y creyó que su hijo había muerto. Desesperado, se lanzó al mar. Y desde entonces, ese mar lleva su nombre, el mar Egeo. Paloma, el simbolismo del Minotauro. El Minotauro representa más que un monstruo mitológico. Simboliza la parte salvaje del ser humano. Aquella que se esconde dentro del laberinto de nuestra mente. Es el reflejo de nuestros impulsos, nuestros miedos, nuestras pasiones más oscuras.
El laberinto, por su parte, no es solo una prisión de piedra. Es una metáfora de la vida misma, de las vueltas y los caminos confusos que debemos recorrer para encontrarnos. Y Teseo no solo mató a una bestia, sino que enfrentó su propio reflejo. Cada paso dentro del laberinto es una lucha interna, cada esquina es una decisión, y cada monstruo que enfrentamos lleva un poco de nosotros mismos, símbolo de una creciente reflexión final. La historia del Minotauro no es solo una historia de horror y heroísmo, es una meditación sobre la culpa, la soledad y el deseo de redención. Un recordatorio de que incluso los monstruos más temidos alguna vez fueron inocentes, y que a veces, los verdaderos laberintos no están hechos de piedra, sino de emociones, recuerdos y decisiones que no podemos deshacer. Cuando cierres los ojos esta noche, imagina el laberinto silencioso extendiéndose bajo la tierra, y el eco lejano de un ser que ya no existe, pero cuyo suspiro todavía resuena entre los muros de la historia. Escila y Caribdis, las guardianas del abismo. El mar Egeo, a simple vista, parece tranquilo. Sus aguas azules reflejan la luz de la luna como un espejo líquido, y los marineros, desde sus barcos, lo miran con devoción y temor. Porque todos saben que bajo esa calma aparente, duermen criaturas que no conocen la piedad. Entre las costas de Sicilia y la península italiana, en un estrecho donde las corrientes rugen con furia, habitan dos de los seres más temidos de toda la mitología griega, Escila y Caribdis, las devoradoras del mar. Dos monstruos tan poderosos que incluso los dioses preferían evitarlas. El origen de Escila. Antes de convertirse en un monstruo marino, Escila fue una ninfa de belleza inigualable, hija de Forcis y Ceto, dioses antiguos del océano. Sus cabellos caían como cascadas sobre los hombros, y su voz era tan dulce que calmaba a las tormentas. Vivía cerca de un acantilado, jugando con las olas, ajena a la oscuridad que el destino le preparaba. Pero un día, el amor de un dios la condenó. El poderoso Glauco, un pescador transformado en divinidad marina, quedó hechizado al verla. La siguió por las costas, llamándola entre los vientos, prometiéndole tesoros del mar, corales y perlas. Pero Escila lo rechazó una y otra vez. Desesperado, Glauco acudió a la hechicera Circe, buscando un brebaje para conquistarla. Sin embargo, Circe, quien se enamoró de Glauco, al sentirse despreciada, cambió el hechizo por venganza. Mientras Escila se bañaba en una cueva cristalina, las aguas se tornaron oscuras y espesas. De su cintura brotaron serpientes. De sus piernas, tentáculos retorcidos. Y su torso se cubrió de escamas. Su hermoso rostro se transformó en una máscara de furia y horror. Desde entonces, Escila se ocultó entre las rocas del estrecho, esperando a las embarcaciones que se acercaban demasiado. Con sus 6 cabezas, devoraba a los marineros, arrastrándolos al fondo del mar antes de que pudieran gritar. Hola Caribdis, la devoraolas. Frente a ella, en la otra orilla del estrecho, vivía Caribdis, otra criatura nacida de la cólera divina. Hija de Poseidón y Gea, era tan voraz que devoraba todo lo que encontraba. Peces, barcos, incluso trozos de tierra. Zeus, enfurecido por su insaciable hambre, la castigó con una sed eterna. La arrojó al mar, donde se convirtió en un remolino colosal, capaz de tragar naves enteras en un solo suspiro. Cada día, Caribdis absorbía las aguas del mar 3 veces, y 3 veces las devolvía en un rugido ensordecedor, creando torbellinos tan violentos que ningún navegante podía escapar. Así, entre Escila y Caribdis, el estrecho se convirtió en un lugar maldito, una trampa mortal donde elegir un camino era, inevitablemente, elegir la muerte. Ancla el viaje de Ulises. El héroe Ulises, en su regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, tuvo que enfrentar aquel paso temido, guiado por la hechicera Circe, la misma que había transformado a Escila. Fue advertido de lo que le esperaba. Si te acercas demasiado a Escila, perderás a 6 de tus hombres, 1 por cada cabeza. Pero si te acercas a Caribdis, perderás el barco entero. Ulises comprendió entonces la naturaleza del destino. No siempre se puede ganar, solo se puede elegir cómo perder. Mientras sus hombres remaban con fuerza, el rugido del mar se volvió un canto de muerte. A un lado, el abismo de Caribdis succionaba las olas, y al otro, las fauces de Escila aguardaban hambrientas. Ulises,
con el corazón encogido, eligió acercarse a Escila, sabiendo que sacrificaría parte de su tripulación, pero salvaría el resto. Y así fue. Las cabezas de la bestia descendieron como relámpagos, arrancando del barco a 6 hombres que desaparecieron bajo el agua. Nadie volvió a verlos. El mar guardó silencio después, como si acabara de cobrar su tributo. El significado del estrecho. Las leyendas de Escila y Caribdis nos enseñan que en la vida, a veces, no hay salida perfecta. Hay caminos donde debemos decidir qué parte de nosotros estamos dispuestos a perder. Escila representa los peligros visibles, los que podemos ver venir, aunque nos duelan. Caribdis, en cambio, simboliza lo invisible, la fuerza que nos arrastra sin aviso, las consecuencias que nos devoran desde dentro. Entre ambas criaturas, Ulises no luchó por la victoria, sino por sobrevivir. Y esa, quizá, es la lección más humana de todas. No todos los héroes regresan intactos, pero los que lo hacen, regresan sabios. Reflexión final. Escila y Caribdis siguen ahí, en algún rincón del alma de quienes enfrentan decisiones imposibles. En cada momento en que el miedo y la razón se enfrentan, ellas vuelven a surgir, una con su mirada de furia, la otra con su vacío sin fondo. El mar, eterno y sabio, las guarda como advertencia, porque el peligro no siempre está en los monstruos, sino en los límites a los que somos capaces de llegar, cuando tratamos de escapar de ellos. El guardián del inframundo. Hay lugares donde ni la luz del sol se atreve a entrar, donde el aire no respira y el silencio pesa más que el tiempo. Allí, bajo las raíces del mundo, se extiende un vasto reino de sombras. El Hades, morada de las almas y dominio de los muertos. Y en la frontera entre la vida y la eternidad, ante las puertas de bronce del inframundo, vigila un ser que nadie puede eludir, un guardián tan temido como sagrado. Cerbero, el perro de 3 cabezas. Luna creciente, el nacimiento del guardián. Cerbero no nació de la luz. Fue hijo de Tifón y Equidna, 2 monstruos primordiales, padres de las más temidas criaturas del mundo antiguo, la Hidra, la Quimera, Ortro, y la mismísima Esfinge. Cuando Cerbero vio la primera chispa de existencia, el mundo tembló. Tenía 3 cabezas de perro, una melena de serpientes que se enroscaban y silbaban sin descanso, y una cola de dragón que azotaba la tierra con furia. Su rugido hacía eco entre los montes del inframundo, y su mirada podía quebrar el valor incluso del alma más pura. Pero su destino no era destruir, sino vigilar. Los dioses lo entregaron a Hades, señor de los muertos, para custodiar la entrada al otro lado. Y así, desde entonces, Cerbero se convirtió en el centinela eterno, aquel que impide a los vivos entrar y a los muertos escapar. Círculo negro mediano, las puertas del inframundo. Las puertas que Cerbero custodia no son simples portales. Están hechas de metal forjado con los lamentos de las almas, y sobre ellas se lee una advertencia grabada en piedra. Aquí termina la esperanza. Los antiguos decían que para cruzar el umbral, había que entregar una moneda al barquero Caronte, quien guiaba la barca por las aguas del río Estigia. Pero una vez al otro lado, solo el ladrido de Cerbero marcaba la verdadera frontera. Muchos héroes intentaron engañarlo, muchos intentaron domarlo, y aunque pocos lo lograron, ninguno salió de ese encuentro sin cambiar para siempre. El encuentro con Heracles. Entre los más valientes estuvo Heracles, Hércules para los romanos. El héroe condenado a realizar 12 trabajos imposibles, como expiación de sus pecados. El último de ellos fue el más terrible: descender al Hades y traer a Cerbero vivo ante el rey Euristeo. Guiado por Hermes y Atenea, Heracles bajó hasta las profundidades del inframundo. Allí, entre sombras y espíritus, pidió permiso a Hades. El dios aceptó, pero con una condición: no debía usar armas, solo su fuerza. El héroe se acercó al guardián con el corazón firme. Cerbero lo observó con sus 3 cabezas, cada una gruñendo con distinto tono, una con furia, otra con tristeza, y la última con un eco de comprensión ancestral. El combate fue brutal. Las serpientes del monstruo lo mordían sin cesar, y el aliento ardiente de las 3 fauces lo envolvía en fuego. Pero Heracles, con la fuerza que solo un mortal elegido por los dioses podía poseer, lo sujetó por el cuello y lo dominó. Cerbero no cayó vencido.
Simplemente aceptó su destino. Permitió que Heracles lo condujera a la superficie, donde los hombres temblaron al verlo. Y cuando su tarea estuvo cumplida, Heracles lo devolvió al Hades, para que volviera a custodiar las puertas del más allá. La naturaleza del guardián. Cerbero no es un monstruo del mal, es un símbolo del orden, un equilibrio entre la vida y la muerte. No ataca por hambre ni por odio, sino por deber. Su triple cabeza representa el pasado, el presente y el futuro, 3 tiempos que solo los muertos pueden contemplar a la vez. Y su cuerpo, mitad bestia y mitad sombra, refleja el dilema de todos los seres. La lucha entre lo instintivo y lo divino, entre lo que somos y lo que tememos ser. Para los antiguos griegos, Cerbero no era un enemigo, sino un guardián necesario. Su existencia recordaba que la muerte no era castigo, sino frontera, y que cada vida, por gloriosa que fuera, terminaba bajo su mirada vigilante. Luna creciente menguante. El significado de Cerbero. Muchos filósofos vieron en Cerbero una metáfora del alma humana. Decían que las 3 cabezas eran las 3 voces dentro de nosotros. Una que guarda, otra que teme, y otra que juzga. A veces, el inframundo no está bajo tierra, sino dentro de nosotros mismos. Cada vez que tratamos de escapar del dolor, cada vez que negamos lo inevitable, Cerbero se despierta, recordándonos que hay verdades que no pueden cruzarse sin pagar un precio. Él no ladra para asustar, ladra para recordar que nada que haya nacido puede eludir su destino, y que la eternidad no está en huir de la muerte, sino en aceptarla. Vía Láctea. Reflexión final. Cuando las almas cruzan el Estigia, Cerbero las observa sin odio. Sus ojos no arden de furia, sino de conocimiento. Ha visto reyes, héroes, mendigos y sabios pasar ante él, y a todos los mira igual, porque ante el guardián del inframundo, todas las máscaras caen, y solo queda lo esencial, la verdad del alma desnuda. En los sueños, dicen que aún se puede oír su respiración, un ritmo lento, profundo, como el pulso de la tierra misma. Cerbero no duerme, no descansa, él espera, paciente, al final del camino que todos habremos de recorrer. La hidra de Lerna, el veneno de la inmortalidad. El pantano de Lerna era un lugar que los hombres evitaban. El aire allí no era como el de otros sitios. Parecía espeso, cargado de vapor y susurros antiguos. Las aguas dormían bajo una neblina constante, y el sol, incluso en su esplendor, jamás lograba atravesar la bruma. Los aldeanos decían que, en lo más profundo de ese pantano, dormía un monstruo nacido del caos, una bestia que no conocía la muerte, una criatura de múltiples cabezas cuyo aliento podía marchitar la tierra. La hidra de Lerna. Luna creciente. El origen del monstruo. La hidra era hija de Tifón y Equidna, los mismos progenitores de Cerbero y otras criaturas infernales. Fue criada por Hera, reina de los dioses, como instrumento de venganza contra Heracles, a quien odiaba con una pasión tan ardiente como el veneno de la propia bestia. Su cuerpo era colosal, serpenteante, cubierto de escamas negras como la noche sin luna. Tenía múltiples cabezas, algunos dicen 9, otros 100, y de cada una goteaba un veneno tan poderoso, que podía envenenar los ríos y destruir el hierro. Pero su mayor terror no era su aliento, sino su inmortalidad. Cada vez que una cabeza era cortada, de su cuello nacían 2 nuevas. La hidra era el símbolo perfecto del mal que no puede ser destruido, solo contenido. El segundo trabajo de Heracles. El héroe Heracles, tras vencer al león de Nemea, recibió como siguiente tarea acabar con la hidra de Lerna. Sabía que no enfrentaba a una simple criatura, sino a un castigo enviado por los dioses. Al llegar al pantano, el silencio era absoluto. Solo se oía el zumbido de los insectos y el chapoteo de sus pasos en el fango. Las aguas se movían con lentitud, como si respiraran. De pronto, un rugido estremeció el aire. Las cabezas de la hidra se alzaron una tras otra, cada una moviéndose de forma distinta, como si fueran mentes separadas compartiendo un mismo cuerpo. Heracles, con su maza y su espada, atacó sin vacilar. Una cabeza cayó, pero de su herida brotaron 2 nuevas, más grandes, más furiosas. El héroe comprendió que la fuerza no bastaría. Por cada golpe, la criatura se volvía más poderosa.
Fuego, el fuego purificador. Entonces, Heracles llamó a su sobrino Iolao para que lo ayudara. Mientras Heracles cortaba las cabezas con su espada, Iolao encendía antorchas y cauterizaba los cuellos con fuego. Así impidieron que volvieran a crecer. El aire se llenó de humo y olor a carne quemada. El pantano ardía, y los gritos de la hidra resonaban como truenos bajo la tierra. Heracles continuó hasta que solo quedó una cabeza. La cabeza inmortal. Aquella que ni el fuego ni el hierro podían destruir. Con decisión, Heracles la arrancó del cuerpo y la enterró bajo una roca gigantesca, sellando su mal por la eternidad. Luego empapó sus flechas con la sangre del monstruo, cuyo veneno era tan potente que bastaba una gota para provocar una muerte lenta y agónica. Símbolo de luna nueva, el castigo del veneno. Aquel triunfo, sin embargo, no fue un acto de gloria, sino el inicio de una nueva maldición. Porque el veneno de la hidra no solo mataba a los enemigos de Heracles, también acabaría con él. Años después, su esposa Deyanira, engañada por un centauro moribundo, le entregó una túnica empapada en la sangre del héroe mezclada con el veneno de la hidra, creyendo que era un amuleto de amor. Cuando Heracles se la colocó, el veneno ardió en su piel como fuego celestial. El héroe gritó con tanto dolor que los montes se estremecieron. Así, la misma criatura que había vencido acabó marcando su destino. El veneno de la hidra fue su final, la cicatriz invisible que lo acompañó hasta su ascensión al Olimpo. Serpiente, el simbolismo de la hidra. La hidra no es solo un monstruo mitológico, es el reflejo del mal que se multiplica cuando se enfrenta con violencia, de los problemas que crecen cuando los atacamos sin comprenderlos. Cada cabeza representa un miedo, una herida, una culpa, y al intentar destruirlos por la fuerza, nacen nuevos. Solo el fuego, la sabiduría, el discernimiento, puede cauterizar las heridas del alma. Heracles no venció con su espada, sino con inteligencia y ayuda. La hidra también simboliza la naturaleza de la resiliencia oscura, aquella capacidad del dolor de volver una y otra vez, hasta que aprendemos a mirarlo con calma. Luna creciente, menguante, reflexión final. En el silencio del pantano, dicen que aún se pueden oír burbujas subir desde el fondo. Tal vez la hidra no esté muerta, solo dormida, esperando que el mundo olvide su nombre, porque el mal nunca desaparece del todo. Se transforma, muta, cambia de rostro, como las cabezas de la bestia. Y mientras existan los temores que no enfrentamos, la hidra de Lerna seguirá viva, oculta en las profundidades de nuestros pensamientos, moviéndose lentamente bajo las aguas del alma. Las erinias, las voces de la culpa. Hay cosas que no necesitan cuerpo para existir, sombras que no se ven, pero se sienten, presencias que susurran cuando la conciencia no descansa. Los antiguos griegos las conocían bien, las llamaban erinias, y su nombre bastaba para helar la sangre de los culpables. Las erinias no eran monstruos de carne ni de fuego, sino espíritus de venganza, nacidos del dolor, la traición y el derramamiento de sangre familiar. Eran la voz del remordimiento, la materialización de la justicia que ni siquiera los dioses podían ignorar. El nacimiento del castigo. El origen de las erinias se remonta a los primeros días del mundo, cuando los cielos aún estaban teñidos por la sangre de los titanes. Cuenta la leyenda que Cronos, el titán del tiempo, se rebeló contra su padre, Urano, el dios del cielo. Con una hoz de piedra, lo destronó y lo mutiló, y de la sangre derramada sobre la tierra, nacieron tres figuras envueltas en humo y lamentos: Alecto, Megera y Tisífone. No eran hijas del amor, sino del dolor. No traían vida, sino justicia. Eran las erinias, los ojos que todo lo ven, las manos que castigan a los que traicionan los lazos sagrados de la familia, el rostro del remordimiento. Nadie podía escapar de ellas. Los reyes, los héroes, los sabios, todos temían su llegada. No se aparecían ante los justos, sino ante aquellos que habían cometido crímenes contra su propia sangre. Se decía que sus rostros estaban cubiertos de ceniza, sus ojos lloraban sangre, y sus cabellos eran serpientes vivas que se movían al ritmo de los pensamientos del culpable. Sus manos sostenían antorchas y látigos, instrumentos no de tortura física, sino de tormento eterno, porque su verdadero castigo era la conciencia. Ellas no necesitaban matar,
Hacían que el propio culpable se destruyera a sí mismo desde adentro. Báscula, el juicio de Orestes. Uno de los mitos más conocidos de las Erinias es el de Orestes, el hijo de Agamenón, rey de Micenas. Cuando Agamenón regresó de la guerra de Troya, su esposa Clitemnestra lo asesinó, llena de ira por el sacrificio de su hija Ifigenia. Años después, Orestes, siguiendo el mandato del dios Apolo, vengó la muerte de su padre matando a su propia madre. Fue entonces cuando las Erinias despertaron. Desde las sombras del palacio, se elevaron sus gritos. Matricida, clamaron. Ninguna ley divina puede absolverte del crimen contra la sangre que te dio la vida. Orestes huyó. Corrió por montañas, templos y desiertos. Pero las furias siempre lo encontraban. No corrían, flotaban, siguiéndolo con los ojos encendidos por el fuego de la culpa. No dormía, no comía, no descansaba. Susurros llenaban sus sueños. Su mente era una prisión más cruel que cualquier cadena. Finalmente, buscó refugio en el templo de Atenea, quien convocó un tribunal divino, el Areópago. Por primera vez en la historia, la venganza se transformó en justicia. Los dioses escucharon, debatieron y votaron. Cuando la balanza quedó equilibrada, Atenea intervino y absolvió a Orestes. Las Erinias, derrotadas, no fueron destruidas. Fueron transformadas. Desde entonces, se las conoció como Euménides, las benevolentes. Su furia se calmó, y su voz se convirtió en la de la conciencia que guía, ya no para castigar, sino para recordar. El significado oculto. Las Erinias representan la fuerza invisible que mantiene el orden moral. No son demonios, sino guardianas del equilibrio. Encarnan esa voz interna que todos oímos cuando traicionamos lo que es sagrado. La familia, la palabra, la verdad. Alecto simboliza la ira eterna, la energía que impulsa a quien ha sido herido a buscar justicia. Megera representa la envidia y el rencor, la sombra que devora el alma de quienes no perdonan. Tisífone encarna la venganza del crimen de sangre, la fuerza implacable del castigo inevitable. Cada una actúa como un espejo de nuestra mente. Cuando un hombre o una mujer comete un acto impío, las Erinias despiertan dentro de él, persiguiéndolo sin descanso hasta que confiesa, repara, o se destruye. Luna creciente menguante la justicia y la culpa. En la antigua Grecia, la culpa no era solo un sentimiento, era una presencia. Los griegos creían que la impureza moral podía contagiar el mundo, envenenar los hogares, marchitar las cosechas. Por eso temían tanto a las Erinias. No porque fueran crueles, sino porque eran justas. Eran la garantía de que ningún crimen quedaría sin respuesta, ni siquiera aquellos que los hombres trataban de esconder tras la razón o el poder. El mensaje era claro. Quien rompe los lazos más sagrados, la familia, la lealtad, la verdad, no puede escapar de sí mismo. Símbolo de una nueva reflexión final. A veces, las Erinias no necesitan venir del inframundo. Viven en cada conciencia que no encuentra descanso, en cada mente que revive su propio juicio cada noche. Son las voces que nos susurran en la oscuridad. Recuerda lo que hiciste, enfréntalo, repara. Pero también son la posibilidad del perdón. Cuando la justicia se convierte en comprensión, las furias se transforman en Euménides, y el alma encuentra la paz. Porque incluso en la mitología griega, donde los dioses eran tan crueles como los hombres, existía una verdad profunda. No hay castigo eterno, si existe arrepentimiento. La Esfinge, el enigma de la existencia. En el camino que conducía a la ciudad de Tebas, había una roca solitaria, un promontorio que los viajeros evitaban al caer el sol. No era el miedo a las fieras lo que los mantenía alejados, sino el silencio que reinaba allí, un silencio pesado, como si el aire mismo temiera pronunciar palabra. En lo alto de aquella roca habitaba una criatura de belleza terrible. Tenía cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer. Su mirada era tan profunda que parecía atravesar el alma, y su voz, una mezcla de dulzura y condena. Era la Esfinge, hija de Tifón y Equidna, hermana de monstruos como Cerbero y la Hidra. Pero a diferencia de ellos, no buscaba destruir cuerpos, sino mentes. Luna creciente el enigma como arma. La Esfinge no atacaba con garras ni colmillos. Su poder residía en el enigma, una pregunta tan simple y a la vez tan profunda.
que pocos lograban responderla. Se decía que había sido enviada por Hera, diosa del matrimonio y los celos, para castigar a la ciudad de Tebas por un antiguo pecado. Allí se apostó, sobre su roca, y a cada viajero que pasaba le planteaba una única pregunta: ¿qué ser camina con 4 patas al amanecer, con 2 al mediodía, y con 3 al anochecer? Quien no podía responder correctamente, era devorado, no por hambre, sino por justicia, porque para la esfinge, la ignorancia era una forma de muerte. Báscula, el encuentro con Edipo. Durante años, Tebas vivió bajo su sombra. Las rutas comerciales se cerraron. El pueblo se sumió en el miedo, y los cuerpos de los que fallaban se amontonaban al pie de la montaña. Hasta que un día llegó un viajero, Edipo, un hombre marcado por el destino, hijo de un rey al que jamás conoció, y víctima de una profecía que intentó evitar. La esfinge lo observó desde su trono de piedra, y sus ojos brillaron con un destello de inteligencia y crueldad. Cuando habló, su voz resonó como eco entre los valles. Responde, forastero, ¿qué ser cambia su forma y su fuerza, según el paso del día? Edipo guardó silencio por un momento. Sus pensamientos viajaron más allá de la pregunta, más allá del miedo, y entonces respondió: el hombre, en su infancia gatea sobre 4 patas, en su madurez camina con 2, y en su vejez se apoya en un bastón, su tercera pierna. La esfinge lo miró, y en sus ojos se reflejó algo que no era rabia, sino tristeza. Por primera vez, alguien había comprendido el sentido del enigma, la vida misma, la muerte del misterio. Derrotada, la esfinge no gritó, no huyó ni atacó, simplemente cerró los ojos y se arrojó desde la roca, desapareciendo en el abismo del que había surgido. Los antiguos decían que, al morir, la esfinge no desapareció del todo, sino que se disolvió en el pensamiento humano, fusionándose con el concepto de sabiduría y tragedia, porque al resolver su enigma, Edipo no obtuvo la salvación, sino su perdición. La respuesta que lo hizo triunfar ante la esfinge fue la misma que lo condenó a descubrir su propio crimen. Así, la esfinge cumplió su propósito final: no destruirlo, sino revelarlo. El significado del enigma. La esfinge representa el poder del conocimiento, pero también su precio. Su enigma no era una trampa, sino una puerta, una invitación a mirar dentro de uno mismo. El hombre que no logra responder, muere en la ignorancia. El que responde, vive, pero a costa de comprender su fragilidad. El amanecer simboliza la infancia, la etapa en que el ser humano depende de los demás para sostenerse. El mediodía, la plenitud de la vida, cuando caminamos firmes, creyendo tener el control. Y el anochecer, la vejez, cuando el cuerpo se debilita y necesitamos apoyo. El enigma, en realidad, es una metáfora del ciclo humano, una lección sobre la humildad frente al tiempo. La voz de la sabiduría. Algunos filósofos griegos decían que la esfinge nunca murió realmente, que aún vive, invisible, en los sueños de quienes buscan respuestas que tal vez no deban conocer. Aparece cuando alguien se enfrenta a una decisión imposible, cuando el alma se pregunta quién es realmente, y entonces susurra: ¿quién eres tú, si no puedes responder tu propio enigma? La esfinge no devora ya con garras, sino con pensamientos. No habita en montañas, sino en el silencio de la mente humana. Allí, en ese espacio donde el conocimiento y la locura se confunden, sigue observando, paciente, esperando a que cada uno de nosotros descifre el enigma más difícil de todos, el de nuestra propia existencia. En la mitología griega, cada criatura representa algo más que su forma. La esfinge no fue un monstruo, sino una maestra envuelta en misterio. No castigaba a los débiles, sino a los ciegos, y su lección sigue viva. No hay poder mayor que el conocimiento, pero tampoco dolor más profundo que el de conocerse a uno mismo. Pegaso, el caballo de la inspiración y los cielos. Después de tantos mitos llenos de sombras, de monstruos nacidos del odio o del castigo, llega el turno de una criatura distinta. No nació para destruir, ni para devorar, ni para perseguir, sino para elevar. Su nombre es Pegaso, el caballo alado, la criatura más pura que brotó del corazón del caos. Hola, el nacimiento de un sueño.
Todo comenzó con la muerte de Medusa, una de las gorgonas, aquella mujer condenada por los dioses a llevar serpientes en lugar de cabellos, y una mirada capaz de convertir en piedra a quien la viera. Cuando el héroe Perseo la decapitó, algo inesperado sucedió. De la sangre que brotó de su cuello, mezclada con la espuma del mar, surgió una figura brillante, como si el propio cielo hubiese tomado forma. Era Pegaso, nacido no del pecado, sino de la transformación. Un ser que simbolizaba que incluso del dolor más profundo, puede nacer algo hermoso, algo libre. El caballo de los dioses. Pegaso no era un simple caballo. Sus alas eran tan grandes que podían cubrir el horizonte, y cada batir dejaba tras de sí una estela de viento y luz. Durante un tiempo, vagó libre por la tierra, bebiendo de las fuentes cristalinas del monte Helicón, donde las musas, diosas del arte y la inspiración, lo encontraron. Al sentir su presencia, el monte se elevó con tanta alegría, que los dioses tuvieron que ordenarle detener su ascenso. Desde entonces, Pegaso se convirtió en símbolo de la creación artística, del impulso que lleva a los humanos a alcanzar lo imposible, a elevar sus ideas más allá de los límites del mundo. Belerofonte y la caída del orgullo. Pero incluso las criaturas más puras pueden ser reclamadas por la ambición de los hombres. Fue entonces cuando apareció Belerofonte, un héroe valiente que soñaba con alcanzar la gloria eterna. Los oráculos le habían revelado que solo con la ayuda de Pegaso podría vencer a la monstruosa quimera, una bestia con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, que sembraba fuego y destrucción por donde pasaba. Con la ayuda de la diosa Atenea, Belerofonte logró domar al caballo alado, utilizando un freno de oro sagrado. Pegaso, aunque libre por naturaleza, aceptó al héroe sobre su lomo, y juntos surcaron los cielos en busca de la bestia. Desde lo alto, Belerofonte lanzó su lanza ardiente, atravesando el corazón de la quimera. El mundo celebró su victoria, pero la verdadera prueba aún no había comenzado. El orgullo del hombre, la fama y el poder corrompieron el alma del héroe. Embriagado por la gloria, Belerofonte creyó que podía ascender hasta el monte Olimpo, la morada de los dioses. Creyó que era digno de sentarse junto a Zeus y los inmortales. Montó a Pegaso una vez más, y juntos se elevaron más allá de las nubes, más allá de las montañas, más allá incluso del aire que los hombres pueden respirar. Pero el orgullo humano tiene un límite que el cielo no perdona. Zeus, viendo la insolencia del héroe, envió un tábano celestial, un pequeño insecto divino, para picar el flanco de Pegaso. El caballo, sorprendido por el dolor, se encabritó en el aire. Belerofonte cayó desde el firmamento, condenado a una vida de soledad y arrepentimiento. Pegaso, en cambio, continuó su ascenso, sin mirar atrás. La consagración de Pegaso. Zeus lo recibió en el Olimpo, y lo transformó en una constelación, para que su imagen iluminara las noches de los hombres. Allí permanece, en el cielo del hemisferio norte, con las alas abiertas, eternamente en vuelo. Los poetas, los músicos, los soñadores, han invocado su nombre durante siglos, viendo en él el símbolo de la inspiración que no muere, del impulso divino que hace a la humanidad mirar hacia arriba, cuando todo parece perdido. Pegaso no pertenece al mundo de los dioses ni al de los hombres, sino al espacio que existe entre ambos, el reino de las ideas, donde el alma se eleva más allá de lo tangible. Símbolo de luna llena. El significado de Pegaso. Pegaso representa el triunfo del espíritu sobre la materia. Es el símbolo de la libertad interior, de la imaginación que vence a la gravedad. Su nacimiento nos recuerda que la belleza puede surgir del horror, que incluso la muerte de Medusa, símbolo de la maldición, dio lugar a algo puro y luminoso. Sus alas son la metáfora de la mente humana, capaz de volar cuando se atreve a soñar. Pero también nos advierte del peligro del orgullo, que quien confunde la inspiración con soberbia, puede caer desde el cielo que deseaba tocar. Sol con nube pequeña. Reflexión final. A veces, Pegaso no vuela en los cielos, sino dentro de nosotros. Cada idea, cada creación, cada acto de amor o arte, es una pequeña ascensión hacia lo divino. Cuando miramos al cielo y buscamos estrellas, vemos a Pegaso recordándonos algo esencial, que no hay vuelo sin riesgo, ni inspiración sin humildad, y que, tal vez,
Los dioses no habitan en los templos ni en las nubes, sino en el momento exacto en que un ser humano decide elevar su espíritu más allá del miedo. Tifón, el titán del caos y el terror de los dioses. Antes de los hombres, antes incluso del Olimpo, cuando el universo aún era joven y los dioses apenas sabían su poder, hubo un rugido que partió la eternidad. De las entrañas de la tierra surgió un ser tan inmenso, que incluso el cielo tembló ante su aparición. Su cuerpo tocaba las estrellas, sus brazos abarcaban los horizontes, y de su boca salían llamas y vientos que podían apagar la luz del sol. Su nombre era Tifón, el último hijo de Gea. La tierra misma no nació del amor ni de la vida, sino del odio, del resentimiento de una madre contra los dioses, que habían destruido a sus primeros hijos, los titanes. El nacimiento del monstruo. Después de que Zeus derrotara a Cronos y encerrara a los titanes en el Tártaro, Gea, la madre de todo lo existente, lloró la caída de sus hijos y juró venganza. Entonces se unió con el abismo del fuego, Tártaro, y de esa unión ardiente y profana nació la criatura más terrible que haya existido. Tifón tenía 100 cabezas de serpiente, cada una con ojos de fuego y voces que rugían en lenguas distintas. Su cuerpo era mitad humano, mitad bestia, y sus alas, negras como la noche, podían oscurecer el mundo entero. Cuando caminaba, los volcanes despertaban. Cuando respiraba, los mares se agitaban. Y cuando hablaba, su voz era el eco del caos original. La guerra contra el Olimpo. Los dioses del Olimpo, acostumbrados a gobernar desde la comodidad de sus nubes, oyeron su rugido y supieron que su reinado estaba en peligro. Tifón se alzó desde las profundidades, y el cielo se cubrió de tormentas. Los truenos de Zeus resonaron, pero el poder del dios del rayo palidecía ante la furia del monstruo. Uno a uno, los dioses intentaron resistir. Poseidón agitó los mares. Ares blandió su lanza. Apolo encendió el cielo con su luz. Pero Tifón no se detuvo. Su poder era la naturaleza desatada, la rabia de la tierra contra sus propios hijos. Los vientos se rompieron, los montes se abrieron, y el Olimpo tembló. Por un momento, los inmortales huyeron, disfrazándose de animales para escapar de su destino. Zeus en un carnero, Hermes en un ibis, Afrodita en un pez. Solo Zeus, el rey de los dioses, se mantuvo en pie. Símbolo de alto voltaje, el enfrentamiento final. La batalla entre Zeus y Tifón duró días y noches sin fin. Los cielos se incendiaron, los océanos se evaporaron, y la tierra se quebró bajo sus pies. Zeus lanzó sus rayos con toda su fuerza, pero Tifón los devolvía con sus propias llamas. La montaña Etna, en Sicilia, se convirtió en su campo de batalla. Finalmente, Zeus logró una ventaja. Usando todos los rayos forjados por los cíclopes, golpeó a Tifón con un fuego tan poderoso, que el monstruo cayó, herido, y fue enterrado bajo la roca ardiente. Los dioses sellaron su prisión, y desde entonces, dicen los griegos, cada vez que la tierra tiembla o un volcán escupe fuego, es Tifón intentando liberarse. Volcán, el padre de los monstruos. Aunque derrotado, Tifón no desapareció. De su unión con Equidna, la mitad serpiente mitad mujer, nacieron las criaturas más temidas del mundo. Cerbero, el guardián del inframundo. La hidra de Lerna, de múltiples cabezas. La quimera, mezcla de león, cabra y serpiente. La esfinge, guardiana del conocimiento prohibido. Ortro, el perro bicéfalo. Así, incluso derrotado, Tifón se convirtió en el padre del terror. Su legado fue el caos perpetuo. La advertencia de que el orden del mundo es siempre frágil. El significado de Tifón. Tifón representa la fuerza indomable de la naturaleza, la energía que ni siquiera los dioses pueden controlar por completo. Es el rugido del volcán, el trueno que parte el cielo, la destrucción que precede a la renovación, pero también es un símbolo de rebeldía, de lo que ocurre cuando lo reprimido se levanta contra su opresor. Gea, al crear a Tifón, no buscaba destruir la creación, sino recordarle a los dioses su origen terrestre, su deuda con la madre que los engendró. En el fondo, Tifón no era maldad pura, era equilibrio, era la otra cara del poder de Zeus. Sin él, no habría orden. Sin caos, no hay creación. La sombra eterna. Bajo el monte Etna, Tifón sigue vivo. Su aliento se convierte en humo.
su ira en lava, y su voz en el rugido de la tierra. A veces, los antiguos decían que se escuchaban sus lamentos en la noche, mezclados con el sonido del viento y el crujido de las piedras. El orden es una ilusión, decían sus ecos. Todo lo que nace, vuelve al caos. Y quizá tenían razón, porque incluso el Olimpo, con su brillo y su eternidad, se sostiene sobre los cimientos de un monstruo dormido. Tifón no es solo el enemigo de los dioses, sino la manifestación del poder de lo incontrolable, la fuerza que destruye para permitir que algo nuevo surja. Cada vez que el mundo se sacude, que las estructuras se rompen, que el fuego consume lo viejo, Tifón despierta un instante para recordarnos que nada está realmente bajo control. Y tal vez, en ese caos, reside la chispa divina que mueve el universo. Porque al final, sin Tifón, ni siquiera los dioses habrían aprendido a temer, ni a gobernar. La quimera, el monstruo de 3 almas. En las tierras áridas de Licia, donde el sol caía como fuego sobre la piedra y los vientos arrastraban cenizas, se decía que existía una criatura nacida del infierno mismo, un ser tan imposible, que los hombres no podían mirarla sin perder la cordura. Tenía la cabeza de un león, símbolo de fuerza y soberanía, el cuerpo de una cabra, símbolo de obstinación y sacrificio, y una cola que terminaba en una serpiente, símbolo de veneno, astucia y muerte. De su garganta brotaba fuego, no un fuego común, sino uno que parecía tener alma propia. El aire a su alrededor se distorsionaba, y las montañas resonaban con su rugido. Así nació la quimera, hija del caos, descendiente de Tifón y Equidna, creada para recordarle al mundo que los monstruos nunca mueren del todo. Volcán, el reino del fuego y la desolación. La quimera no tenía hogar. Su dominio era el desierto, las cavernas donde la tierra exhalaba calor, y los valles donde el eco llevaba su nombre como una maldición. Por donde pasaba, nada volvía a crecer. Las aldeas ardían, los ríos se secaban, y los animales huían aterrados. Pero no lo hacía por placer. La quimera no conocía el bien ni el mal. No era malvada, solo era. Su existencia era una herida abierta en el equilibrio del mundo. Un recordatorio del poder dormido bajo la superficie, del fuego que la tierra guarda en su interior. Espadas cruzadas, el héroe que desafió al monstruo. Los hombres, temerosos, buscaron ayuda en los dioses. Y fue entonces cuando el héroe Belerofonte, un guerrero de corazón noble pero de destino trágico, recibió la misión imposible de dar muerte a la quimera. Los sabios le advirtieron que ningún mortal podía acercarse a ella, pues su fuego consumía incluso el hierro. Pero los dioses, caprichosos como siempre, le ofrecieron una esperanza. La diosa Atenea le envió un sueño. En él, una criatura alada descendía del cielo, Pegaso, el caballo nacido de la sangre de Medusa. Belerofonte despertó sabiendo que solo desde el aire podría vencer al monstruo del fuego. El vuelo de Pegaso. Con la ayuda de un arnés de oro consagrado a Atenea, Belerofonte logró domar a Pegaso, y juntos ascendieron al amanecer sobre las montañas de Licia. Desde las alturas, el héroe vio el humo que marcaba el territorio de la quimera. El suelo estaba quemado, y el aire ardía. Entonces, la vio. La bestia emergió de su guarida como si el mismo infierno respirara. Sus ojos eran brasas vivas. Su melena era fuego. Y su rugido era el sonido de la destrucción misma. Pegaso se elevó, esquivando el fuego que salía en ráfagas del monstruo. Belerofonte lanzó flechas. Pero la piel de la quimera era más dura que el bronce. La lanza de la astucia. El héroe, comprendiendo que la fuerza no bastaría, recordó las palabras de Atenea. La inteligencia es la verdadera arma de los mortales. Entonces, ideó un plan. Tomó una lanza larga, y en su punta ató un bloque de plomo. Montado en Pegaso, se lanzó en picada directa hacia la boca del monstruo. La quimera rugió, exhalando una llama tan intensa, que el aire se volvió líquido. En ese instante, Belerofonte clavó su lanza dentro de la garganta ardiente del monstruo. El plomo se derritió con el calor, y corrió como lava dentro del cuerpo de la bestia, solidificándose en su interior. La quimera lanzó un rugido final, tan fuerte que las montañas se estremecieron, y luego cayó, su fuego extinguido para siempre. La caída del héroe.
Los hombres celebraron la victoria de Belerofonte, y su nombre se volvió leyenda. Pero el orgullo es el veneno favorito de los dioses. Con el tiempo, el héroe comenzó a creerse igual a ellos. Intentó volar hacia el Olimpo sobre Pegaso, para ocupar un lugar entre los inmortales. Zeus, irritado por su arrogancia, envió un tábano que picó a Pegaso. El caballo se encabritó, y Belerofonte cayó desde el cielo. Sobrevivió, pero quedó lisiado, vagando por la tierra como una sombra de lo que fue. Así los dioses recordaron a los hombres, que ni siquiera el vencedor de monstruos puede desafiar al orden divino. Calavera, el simbolismo de la quimera. En la antigüedad, la quimera no era solo una bestia de fuego. Era la representación del miedo humano a lo imposible, a lo que no encaja, a lo que desafía toda lógica. Los griegos veían en ella el reflejo de su propio interior, una mezcla de pasiones, deseos y contradicciones. El león simbolizaba el orgullo y la fuerza, la cabra, la lujuria y la ambición, la serpiente, la traición y la muerte. En cada ser humano, decían los sabios, vive una pequeña quimera, una fusión de lo noble y lo oscuro, de lo racional y lo salvaje. Derrotar a la quimera, entonces, no era solo una hazaña física, sino un acto espiritual. Vencer el caos interno que amenaza con devorarnos desde dentro. Vía Láctea, el fuego que nunca muere. Aunque Belerofonte logró destruir su cuerpo, los antiguos creían que el espíritu de la quimera seguía vivo, reencarnándose en los volcanes, en las tormentas de fuego del desierto, y en los sueños febriles de los hombres. A veces, cuando el viento sopla sobre las montañas de Licia, los pastores decían escuchar su rugido lejano, mezcla de león, cabra y serpiente, no como amenaza, sino como recordatorio. El fuego que destruye, también purifica, y así, la quimera sigue existiendo, no en las cavernas del mundo, sino en las profundidades de la mente humana, allí donde el miedo, el deseo y la fuerza luchan por dominar. Símbolo de luna creciente, epílogo, la bestia interior. En el silencio de la noche, cuando los pensamientos se encienden, todos enfrentamos nuestra propia quimera. Algunos la vencen con valentía, otros la alimentan con su ira o su ambición. Pero nadie, absolutamente nadie, puede escapar de su fuego, porque la quimera no es un monstruo del pasado, es el fuego eterno que habita dentro del alma humana. La hidra de Lerna, el monstruo de las 1000 muertes. En el corazón de Lerna, una tierra pantanosa envuelta en niebla y silencio, se decía que habitaba una criatura imposible de matar. Los campesinos evitaban esas aguas incluso de día, pues de entre los juncos y las sombras, se escuchaban respiraciones múltiples, como si decenas de bestias durmieran bajo el mismo cuerpo. Los más ancianos contaban que, en una noche sin luna, las aguas comenzaron a hervir, y de su profundidad emergió algo que no debía existir, una bestia de múltiples cabezas, con cuerpos de serpiente entrelazados, ojos rojos como brasas, y un veneno tan letal, que incluso el aire alrededor se volvía tóxico. Así nació la hidra de Lerna, hija de Tifón y Equidna, hermana de la quimera y de Cerbero, y el terror de toda Grecia, el lago maldito. Lerna no era solo un pantano, era considerado uno de los portales al inframundo, una de las entradas al reino de Hades. Y era allí donde la hidra dormía, oculta bajo el fango, soñando con el caos que algún día volvería a reinar. Los viajeros que se acercaban demasiado, eran devorados sin dejar rastro. Ni los dioses ni los hombres se atrevían a poner un pie en sus dominios. El aire estaba impregnado de muerte, y los árboles crecían torcidos, como si la tierra misma intentara huir. La hidra no necesitaba salir a cazar. El mundo venía a ella, atraído por el miedo y la curiosidad. Y así, por siglos, fue la reina de las sombras de Lerna. Espadas cruzadas, la llegada de Heracles. Hasta que un día, el héroe más grande de todos los mortales, fue enviado a matarla. Su nombre era Heracles, o Hércules, para los romanos. Hijo de Zeus y de una mujer mortal, destinado a sufrir 12 trabajos imposibles, como penitencia por un crimen que no recordaba haber cometido. El segundo de esos trabajos fue matar a la hidra de Lerna. Heracles sabía que no sería una batalla cualquiera. Sabía que, incluso si la derrotaba,
El veneno de la criatura podía acabar con él. Pero el destino de los héroes no es huir, sino enfrentarse a lo imposible. Fuego el encuentro. Acompañado por su sobrino Iolao, Heracles llegó al pantano al caer la noche. La neblina lo envolvía todo, y el olor del agua podrida hacía difícil respirar. El héroe encendió una antorcha y avanzó, su silueta reflejada en el agua negra. Entonces, el pantano empezó a moverse. Primero, una cabeza, luego otra, y otra más. La hidra se alzó entre las sombras. Una torre de carne y escamas. Tenía 9 cabezas. Aunque algunos dicen que eran 100. Cada una siseaba con un tono distinto. Una lengua, un veneno, un odio diferente. Heracles levantó su espada y rugió como un león. La batalla había comenzado. Espadas cruzadas, la bestia que no muere. Heracles atacó con fuerza sobrehumana. Y de un solo golpe cortó una de las cabezas del monstruo. Pero, para su horror, 2 más crecieron en su lugar. Cada vez que una caía, el cuello cortado se dividía en 2, sangrando fuego y veneno. El héroe comprendió entonces que su fuerza, la virtud que siempre lo había salvado, no serviría contra aquella bestia. Cuanto más luchara, más poderosa se haría. La hidra se enroscó alrededor de sus piernas, intentando arrastrarlo al pantano. Sus colmillos chorreaban muerte. Sus ojos brillaban como faros del infierno. Heracles retrocedió, el aire lleno de humo y veneno. Fue entonces cuando Iolao tuvo una idea. La llama salvadora. Iolao encendió una antorcha con las brasas del altar de Hera, la diosa que tanto odiaba a Heracles, y gritó: «Quema los cuellos antes de que vuelvan a crecer». Heracles comprendió al instante. Así lo hizo. Cada vez que cortaba una cabeza, Iolao aplicaba fuego sobre la herida. El humo llenaba el pantano. El agua hervía, y el rugido de la hidra retumbaba como truenos en la noche. Finalmente, solo una cabeza quedó. La central, la inmortal. Heracles la tomó con sus manos desnudas. Y, con un esfuerzo titánico, la arrancó de su cuerpo. Luego la enterró bajo una roca enorme, para que nunca pudiera volver a levantarse. El pantano quedó en silencio. El aire, quieto. El héroe, exhausto, había vencido el veneno de los dioses. Pero el mal de la hidra no terminó allí. Heracles, en su sabiduría, tomó la sangre del monstruo y empapó sus flechas en ella. A partir de ese día, cada flecha que lanzaba era mortal incluso para los dioses. Un solo rasguño bastaba para causar una muerte lenta y dolorosa. Y sería precisamente ese veneno el que, años después, conduciría a la trágica muerte del propio Heracles. La hidra, aunque destruida, había dejado su marca en el héroe, como si el caos de su sangre hubiera pasado a formar parte de su destino. Calavera, el simbolismo de la hidra. En la mitología griega, la hidra no solo representa un monstruo físico, sino un enemigo eterno, aquello que, cuando intentas destruirlo, vuelve más fuerte. Los griegos veían en ella la imagen del mal inagotable, de los vicios humanos, de los problemas que crecen cuando no se enfrentan con sabiduría. Cortar una cabeza sin cauterizar la herida es como eliminar un problema sin resolver su raíz. Siempre volverá, doblemente poderoso. La hidra, entonces, es símbolo de la resiliencia oscura, de la persistencia del caos, y de la eterna lucha del hombre contra sus propios demonios. Niebla, el pantano del alma. Cuentan que, siglos después, cuando los viajeros cruzaban Lerna, aún podían ver burbujas subir desde el fondo del lago, y si se quedaban lo suficiente, escuchaban un susurro, una respiración múltiple bajo el agua. La hidra no estaba viva, pero tampoco muerta. Su cuerpo, deshecho y fundido con el pantano, seguía respirando en las profundidades, porque hay monstruos que no mueren con la espada, ni con el fuego, ni con el paso del tiempo. Hay monstruos que viven dentro del alma del mundo, esperando el momento en que el miedo vuelva a invocarlos. Símbolo de una nueva reflexión final. La hidra de Lerna nos recuerda una verdad cruel y necesaria, que el mal no se destruye del todo, solo se transforma. Cada cabeza cortada es una lección, cada fuego encendido, una purificación. En el fondo, todos somos Heracles, luchando contra nuestras propias hidras,
los miedos que vuelven, las heridas que nunca cierran, las sombras que renacen con cada derrota. Pero, al igual que el héroe, podemos aprender a quemar lo que nos hiere, a cerrar las heridas antes de que se multipliquen, porque el verdadero triunfo no está en destruir al monstruo, sino en impedir que vuelva a crecer dentro de nosotros. La Esfinge, la guardiana del enigma. En las montañas polvorientas que separaban Beocia de Tebas, había un camino del que pocos regresaban, un sendero que serpenteaba entre acantilados, donde el viento parecía hablar con voz humana, y las rocas guardaban secretos antiguos. Los viajeros contaban que, al caer la tarde, una sombra descendía desde los riscos, una criatura con cuerpo de león, alas de águila, y el rostro de una mujer. Su mirada era tan profunda que atravesaba la mente, y su voz, tan dulce como el canto de una sacerdotisa, podía hacerte olvidar tu propio nombre. Su nombre era la Esfinge, hija del monstruo Tifón y de Equidna, hermana de la Hidra, de la Quimera y de Cerbero. Pero, a diferencia de ellos, no fue creada para destruir cuerpos, sino para devorar almas. El misterio de Tebas. La Esfinge fue enviada a Tebas como castigo divino. Algunos dicen que fue obra de Hera, en venganza contra la ciudad, cuyo rey se había burlado de sus profecías. Otros dicen que fue la propia Gea, la tierra, quien la envió para poner a prueba la sabiduría de los hombres. Sea cual fuera la causa, la bestia se instaló en una roca frente a la entrada de la ciudad, y allí esperaba a los viajeros. A cada uno le hacía una sola pregunta, una pregunta sencilla, pero cuya respuesta decidía la vida o la muerte. Quien no respondía correctamente, era devorado al instante. Su carne se volvía polvo bajo las garras del monstruo, y su nombre se perdía entre los ecos del viento. Y así, Tebas quedó aislada, presa de un silencio mortal. Vela, el enigma de la Esfinge fue recordado durante siglos. ¿Qué ser camina con 4 patas por la mañana, con 2 al mediodía, y con 3 al atardecer? Muchos sabios intentaron descifrarlo. Los filósofos ofrecieron teorías. Los sacerdotes hicieron sacrificios. Los poetas compusieron versos sin sentido. Pero nadie lograba comprender el mensaje. Cada respuesta incorrecta alimentaba la bestia. Con cada muerte, la Esfinge parecía volverse más sabia, más oscura, más humana. Era como si con cada alma devorada, absorbiera un poco más del pensamiento de los hombres. Espadas cruzadas, el llegar de Edipo. Hasta que un día, un joven extranjero llegó a Tebas. Su nombre era Edipo, y su destino estaba escrito mucho antes de nacer. Había huido de su hogar, atemorizado por una profecía que decía que mataría a su padre y se casaría con su madre. Buscaba un nuevo comienzo, y encontró una ciudad condenada. Cuando la Esfinge se alzó ante él, el joven no tembló. Había aprendido que huir del destino solo lo acerca más. La criatura sonrió, y con una voz que parecía venir del viento mismo, le hizo su pregunta. Nube de pensamiento el hombre y su tiempo. Edipo pensó, miró el horizonte, recordó su infancia, la marcha del sol y el peso de los años. Y entonces respondió, el ser que camina con 4 patas por la mañana, 2 al mediodía, y 3 al atardecer, es el hombre. De niño gatea con 4 extremidades, de adulto camina erguido sobre 2, y en la vejez se apoya en un bastón, su tercera pierna. La Esfinge lo observó en silencio. Su rostro humano se volvió piedra. Sus alas temblaron. Sus ojos, por primera vez, se llenaron de lágrimas. Había sido vencida. El enigma que guardaba desde el principio de los tiempos había sido resuelto. La caída del guardián. Cuenta la leyenda que la Esfinge, al escuchar la respuesta correcta, lanzó un grito desgarrador, y se arrojó desde el acantilado hacia el abismo. Otros dicen que se deshizo en polvo, liberando las almas que había devorado. El aire de Tebas volvió a moverse, y la ciudad fue liberada. Edipo fue recibido como un héroe, y los tebanos, agradecidos, lo coronaron como rey. Pero el destino es un círculo, y el triunfo siempre esconde su sombra. Sin saberlo, Edipo había dado el primer paso hacia la tragedia más famosa de la historia humana. El sentido del enigma. El enigma de la Esfinge no era una trampa,
sino una revelación. Era la historia de la vida en una sola pregunta. El hombre, en su fragilidad, pasa por 3 etapas: la infancia que gatea, la madurez que se erige, y la vejez que busca apoyo. La esfinge no preguntaba para matar, sino para enseñar. Era una maestra cruel, una guardiana del conocimiento, que solo puede ser adquirido a través del dolor. Cada víctima no era solo un cuerpo perdido, sino una lección no aprendida, el rostro doble del saber. En su figura híbrida, la esfinge encarna la unión de contrarios, la sabiduría y la ferocidad, la belleza y la muerte, el instinto y la razón. Su cuerpo animal simboliza el poder de la naturaleza, su rostro humano, la inteligencia del pensamiento, pero su existencia nos recuerda una verdad inquietante: el conocimiento puede liberar o destruir. A veces, responder una pregunta es abrir una puerta que nunca podrá cerrarse, y eso lo aprendería Edipo, cuando el mismo conocimiento que lo salvó acabaría por condenarlo. Símbolo de luna nueva, el legado del enigma. Después de su caída, la esfinge no desapareció del todo. Su espíritu quedó grabado en el pensamiento griego, como símbolo del misterio del ser humano. Los filósofos la invocaban al hablar de la dualidad del alma. Los artistas la representaban como guardiana de templos. Y los soñadores la encontraban en sus pesadillas, sentada sobre una roca, esperando una nueva pregunta que nadie pueda responder. A veces, decían, podías escuchar su voz en el viento del desierto, susurrando: ¿quién eres tú, realmente? Y esa era la pregunta que ningún hombre podía responder sin destruirse. Símbolo de luna creciente, reflexión final. La esfinge no fue un monstruo ni una víctima, sino el espejo más fiel del alma humana. Nos enseña que el mayor enemigo del hombre no es la muerte, ni el destino, sino la ignorancia de sí mismo. El que no se conoce, camina ciego entre los días, sin comprender el paso del tiempo, ni el peso de su propia historia. Tal vez, en el fondo, todos llevamos una esfinge dormida en el corazón, esperando que tengamos el valor de enfrentarnos a su pregunta. Las sirenas, el canto de la perdición. El mar Egeo dormía bajo una luna de plata. Las olas murmuraban con dulzura, como si guardaran secretos que los hombres no estaban destinados a oír. En medio de aquel silencio líquido, una melodía emergía entre la bruma. No era humana, ni divina, era algo entre ambas cosas. Una voz que parecía venir desde el corazón del agua, tan hermosa que dolía escucharla. Quien la oía, lo perdía todo. Así nacieron las historias de las sirenas, las criaturas más seductoras y letales del mar griego. Símbolo de luna creciente, el origen de las hijas del mar. Cuenta la mitología que las sirenas eran hijas del río Aqueloo y de una musa. Aunque algunos dicen que fueron engendradas por Calíope, la musa de la poesía épica. Desde su nacimiento, fueron distintas de cualquier ser. Mitad mujeres, mitad aves en las versiones más antiguas. Y con el tiempo, mitad peces y mitad humanas. Sus voces eran un don divino, una herencia de su madre, pero también una condena. Se dice que una vez fueron compañeras de Perséfone, la hija de Deméter. Cuando Hades raptó a la joven y la llevó al inframundo, las sirenas no pudieron detenerlo. Lloraron tanto, clamaron con tanto dolor, que los dioses las transformaron para vagar eternamente entre el mar y la orilla, cantando a quienes se atrevieran a pasar. Vela, el canto que nadie sobrevive. El canto de las sirenas no era simplemente una melodía, era un espejo. En él, cada hombre escuchaba lo que más deseaba oír. Para algunos, era la voz de su madre perdida. Para otros, el nombre de un amor imposible. Y para los más ambiciosos, la promesa de gloria eterna. Pero todo era ilusión. Cuando los marineros seguían aquella voz, sus barcos se estrellaban contra las rocas que rodeaban las costas de Antemusa, la isla maldita donde las sirenas esperaban. Entre los restos de las naves, ellas caminaban descalzas, mirando con ternura los cuerpos dormidos de los hombres que habían amado solo por un instante. Esa era su tragedia: amar a cada víctima y perderla cada vez. Ulises y la prueba del silencio. El encuentro más famoso con las sirenas fue el de Odiseo, Ulises.
el héroe astuto que navegaba de regreso a Ítaca. Guiado por la sabia Circe, Ulises había sido advertido: si escuchas su canto, perecerás. Pero si deseas conocerlo, amárrate al mástil de tu barco, y tapa con cera los oídos de tus hombres. Y así lo hizo. Cuando el barco de Ulises se acercó a la isla, las sirenas emergieron del agua, con cabellos que brillaban como el sol reflejado en las olas. Sus voces atravesaron el aire, suaves y cristalinas. Ulises, héroe de los mares, ven con nosotras. Te mostraremos el conocimiento que los dioses ocultan a los mortales. Ningún hombre ha pasado por aquí sin detenerse a escucharnos. El corazón de Ulises ardía. Tiraba de las cuerdas que lo ataban. Rogaba ser liberado. Gritaba como un loco. Pero sus hombres no lo oyeron. Solo él escuchó el canto completo. Y sobrevivió. Cuando el barco se alejó, las sirenas comprendieron que habían sido vencidas. Una de ellas, según cuenta el mito, se arrojó al mar y desapareció entre las olas. El mar guardó silencio durante días. Hola la maldición del deseo. El canto de las sirenas no prometía placer, sino conocimiento. Ellas ofrecían la verdad absoluta, la comprensión total de la existencia. Pero el precio era la vida. El ser humano, incapaz de soportar tanta claridad, se destruía a sí mismo al intentar alcanzarla. Por eso, las sirenas no eran simples monstruos. Eran símbolos del deseo prohibido, del impulso humano por ir más allá de los límites. Aunque eso signifique perderlo todo, eran la representación del alma curiosa, que busca respuestas donde solo hay abismo. Vía Láctea, el eco del mar. Con el paso de los siglos, las sirenas se convirtieron en arquetipos del peligro y la belleza. Los griegos las temían, pero también las veneraban. En los templos de los muertos, se esculpían figuras de sirenas llorando, como guardianas del tránsito entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Para muchos, su canto no era una trampa, sino un llamado al descanso eterno, una melodía que prometía liberar el alma del peso del cuerpo, y fundirse con el mar infinito. Niebla, el significado oculto. La historia de las sirenas nos revela una verdad universal. Todo conocimiento tiene un precio, y toda belleza encierra un peligro. El hombre que no sabe resistir la tentación del misterio, está destinado a perderse en él. Ulises sobrevivió porque no se dejó llevar por el impulso, sino por la razón, porque quiso entender sin poseer. Esa es la enseñanza de las sirenas. La sabiduría se alcanza solo cuando aprendemos a escuchar, sin sucumbir al deseo de poseer aquello que no nos pertenece. Caracola ecos en la eternidad. Aún hoy, los marineros del Mediterráneo juran haber escuchado, en las noches sin luna, una voz dulce que flota sobre las olas. Algunos dicen que proviene de los acantilados donde Ulises pasó. Otros, que es el alma de las sirenas, que todavía cantan esperando que alguien las escuche y sobreviva. Y si alguna vez navega solo, cuando el viento sople entre las velas, y el mar esté tan quieto que puedas oír tu propio corazón, tal vez escuches aquel canto antiguo. No te acerques demasiado. Recuerda que la belleza más pura es también la más peligrosa. Si crees que has logrado descifrar todos los secretos del mito, piénsalo de nuevo, porque el mundo de la mitología griega apenas comienza a revelarse. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje donde cada criatura es un misterio, cada leyenda una lección, y cada capítulo un portal hacia lo desconocido. No te pierdas lo que viene. Tu próxima aventura está a un clic de distancia.